Vamos a continuar con los estudios de la Torá. En esta ocasión revisamos del Tanaj, aquella sección de los Shoftim, de los Nevi'im, y vamos a tomar Shoftim, capítulo 4. Leemos: pero los Bené Israel volvieron a hacer lo malo delante de Adonai. Después de morir Ehud, entonces los entregó Adonai en mano de Iabín, rey de Canaán, que reinaba en Hatzor, siendo el jefe de su ejército Sisera, el cual habitaba en Jaroshet Hagoim. Clamaron los Bené Israel a Adonai, porque él tenía 900 carros de hierro y había oprimido a los Bené Israel con violencia durante 20 años. Deborah, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Ella solía estar sentada bajo la palmera entre Ramá y Bet-El en la montaña de Efraín. Y los Bené Israel acudían a ella a juicio, y envió a llamar a Barak ben Abinoam de Kedesh Naftali, y le dijo: he aquí lo que ha mandado Adonai Eloah de Israel, diciendo: anda y atrae al monte Tabor, tomando contigo 10,000 hombres de los hijos de Naftali y de los hijos de Zebulún. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Kishón, así será jefe del ejército de Yabín, con sus carros y con su multitud, y lo entregaré en tu mano. Mas Barak le contestó: si tú fueres conmigo, iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Entonces dijo: yo iré contigo, mas no será tuya la gloria del camino que tú estás yendo, porque en mano de una mujer entregará Adonai a Sisera. Y se levantó Deborah y fue con Barak a Kedesh. Barak convocó a Zebulún y a Naftali en Kedesh, y subieron con 10,000 hombres, y subió con él Deborah. Y mientras Heber el Kení se había separado de los demás Kenim, de los hijos de Jobab, suegro de Moshe, y extendió sus tiendas hasta llegar al valle de Zananim, que está junto a Kedesh. Avisaron a Sisera que Barak ben Abinoam había subido al monte Tabor, y reunió Sisera a todos sus carros, 900 carros de hierro, con toda la gente que tenía, desde Jaroshet Hagoim al arroyo Kishón. Entonces dijo Deborah a Barak: levántate, que este es el día que Adonai ha entregado a Sisera en tu mano. Ve aquí que sale Adonai delante de ti. Y bajó Barak del monte Tabor, y 10,000 hombres con él. Mas Adonai quebrantó a Sisera delante de Barak, con todos sus carros y con todo su ejército, a filo de espada. Y Sisera se bajó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió en pos de los carros y del ejército hasta Jaroshet Hagoim, y cayó todo el ejército de Sisera a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Pero Sisera huyó a pie a la tienda de Yael, mujer de Heber el Kení, porque había paz entre Yabín, rey de Hatzor, y la casa de Heber el Kení. Entonces salió Yael al encuentro de Sisera y le dijo: entra, señor mío, entra aquí, no tengas temor. Y se dirigió hacia ella a la tienda, y ella lo cubrió con una cobija, y él le dijo: dame de beber ahora un poco de agua, que tengo sed. Abriendo un odre de leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo. Entonces él le dijo: párate a la puerta de la tienda, y será que si alguno viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguien?, le responderás: nadie. Pero Yael, mujer de Heber, agarró la estaca de la tienda, y tomando en su mano un martillo, llegóse a él silenciosamente, y le clavó la estaca en la sien, enclavándola en tierra, porque él había caído en un profundo sueño, pues estaba fatigado, y así murió. Mientras he aquí Barak venía en seguimiento de Sisera. Entonces Yael salió a recibirle y le dijo: ven, y te mostraré al hombre que estás buscando. Entró pues a donde estaba, y aquí que Sisera había muerto, con la estaca en su sien. Así Elohim aquel día humilló a Yabín, rey de Canaán, ante los Bené Israel, y la mano de los Bené Israel fue haciéndose más poderosa contra Yabín, rey de Canaán, hasta que exterminaron a Yabín, rey de Canaán. Ahora, aquí vamos a revisar del capítulo 4 algo acerca de los jueces. Estamos hablando acerca de los jueces, los Shoftim.
Y en el capítulo está hablando acerca de Ehud, era el último de los jueces. Estábamos revisando en el capítulo 3. Y seguía ocurriendo lo mismo. Cuando un juez reinaba, un juez juzgaba a la nación de Israel, esta nación vivía en obediencia. Pero cuando no había un juez, no había liderazgo sobre el pueblo de Israel, entonces el pueblo venía en desobediencia. Así que estamos aprendiendo la importancia que tiene el liderazgo. ¿Está bien? Pero también hay que alcanzar a tener un desarrollo, que esto es finalmente lo que habíamos estado platicando desde capítulos anteriores. Akadosh Baruj Hu permitió que los enemigos de Israel estuvieran en la tierra de Canaán todavía, porque eso permitiría el desarrollo del pueblo. Hasta ahora estamos viendo que el pueblo se ha supeditado su observancia y su obediencia a los mandamientos, su apego a Akadosh Baruj Hu, gracias a los líderes. En este caso, había una mujer que Deborah. Esta era una mujer que juzgaba, dice el texto. Ella estaba sentada aquí en un árbol. Desde ahí, abajo de la sombra de un árbol, juzgaba a todas las personas del pueblo de Israel, y mientras esto ocurría, pues entonces había armonía. Cada que alguien quería consultar los designios de Akadosh Baruj Hu, entonces venía a Deborah, aquí al árbol. En una ocasión, Deborah recibe una indicación de parte de Akadosh Baruj Hu, y entonces ella manda a llamar a Barak. Ella manda a llamar a Barak, ¿sí? Para darle a conocer la encomienda que tiene de Akadosh Baruj Hu, de ir sobre el ejército que se ha impuesto sobre el pueblo de Israel, que tiene 700 carros de guerra. Akadosh Baruj Hu ha hecho saber que Barak es el hombre indicado para poder conquistar. O sea, todo el pueblo de Israel está confiando en esta jueza, en ella. Ahora, Baruch también estaba dentro. Barak es también de los que está confiando en ella. Le dice entonces Deborah a Barak: ha llegado el momento de liberarnos del pueblo que nos ha estado oprimiendo. Es la indicación de parte de Hashem. Entonces toma 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y Zebulún, para que vayan y ataquen con estos 10,000 hombres a este ejército. Entonces dice, pero Barak dice algo: yo iré a la guerra si tú vas conmigo. Esta expresión, esto que le hace saber Barak a Deborah, va a marcar el destino heroico, o va a limitar el destino heroico de Barak. Porque si ya ha recibido de parte de Hashem la indicación para que él vaya y pelee contra este ejército, entonces él ya debe saber que va a ganar la victoria y todo, pero pide la compañía de Deborah para tener impulso, apoyo, autoridad, Barak. Cuando Akadosh Baruj Hu había puesto todo esto sobre Barak, en el momento en que Barak expresa poca confianza con estas palabras, entonces se le va a restar a su victoria. Deborah ella misma anuncia, dice: ahora el líder del ejército, si será el rey del ejército, va a ser matado por una mujer, y ya no lo vas a hacer tú, porque Deborah es una mujer. Entonces ya tu victoria va a ser finalizada completamente por una mujer, no va a ser él, por causa de perder confianza en la tarea que le pusieron a hacer.
ahora también su victoria será disminuida. En lugar que él fuera el que atrapara a Sisera y lo matara, dice, va a ser matado Sisera, general del ejército, por una mujer. Entonces, una mujer estaba viviendo en sus tiendas, y las tiendas tienen aquí una estaca. Después de la batalla en la que mueren todos estos, Barak se levanta. Sisera se va a refugiar a una ciudad que tiene convenios, tratados de paz, y se va a refugiar a la casa de esta mujer llamada Yael. Entonces, aquí va y duerme, después de que le ha dado unas bebidas a esta mujer. Entonces toma una de las estacas que sostienen la tienda en la que ella vive, toma un martillo obviamente, y lo clava en la cabeza de Sisera. Y esa es la muerte que tiene tal como había anunciado Débora que sucedería. Ahora, el haber matado a Sisera, esta mujer, ya no le corresponde ese mérito y esa gloria a Barak. ¿Por qué ocurre esto? Porque uno pierde confianza en la misión que Akadosh Baruj Hu nos ha dado. Y cuando uno resta confianza en lo que Akadosh Baruj Hu nos ha ordenado y mandado, entonces el mérito y la gloria que nosotros podemos obtener se resta. ¿Ya? No hay nada mejor que confiar en lo que Hashem nos ha dicho para hacer una gran victoria, y todo esto sea en mérito propio. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que nos habla acerca del capítulo 4 del libro de Shoftim. Recuerden mucho el confiar completamente en Hashem y realizar toda la labor que nos deja. Shalom, hasta pronto.